Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Vamos hoy a continuar, mis queridos amigos, el estudio del libro de Daniel. Hemos llegado al capítulo 8 de este libro y hoy los invito a que continuemos este estudio. Quisiera repasar brevemente lo que vimos la vez pasada, ya que no tuvimos tiempo de cubrir todo el capítulo. Los invito entonces, mis queridos amigos y hermanos, a que busquen en sus Biblias el capítulo 8 del libro de Daniel y con la ayuda de Dios continuemos este estudio que hemos iniciado ya desde hace varias semanas. Veamos entonces lo que nos dice aquí el texto inspirado del capítulo 8 del libro de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Balsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. O sea que nos está dando exactamente la fecha en que tuvo el sueño. Fue el año tercero del rey Belsasar, que según tenemos entendido fue por el año 550 antes de Cristo. Luego dice: vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Ahora es interesante que en este tiempo en que Daniel tuvo esta visión, Elam estaba bajo el dominio del imperio babilónico. Pero después de que cayera el imperio babilónico en manos de los medos y los persas, que ustedes recuerdan muy bien que el imperio babilónico cayó en el año 539, cuando Ciro el persa se tomó a Babilonia, y todo el territorio de lo que antes era el imperio babilónico fue asimilado por el imperio persa. Esta ciudad de Susa se habría de convertir en una de las capitales donde establecerían su residencia los reyes de Media y de Persia, en la provincia de Elam. Entonces Daniel seguramente estaba allí en alguna misión diplomática en aquel entonces. Era un diplomático muy conocido en el mundo antiguo por su inmensa sabiduría, por su gran habilidad. Fue sencillamente un personaje de gran estatura al nivel mundial de aquella época. Dice: vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y luego dice, versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahora, recuerden que Daniel estaba todavía aquí bajo el gobierno del rey Belsasar, que era rey de Babilonia. Esto es algo futuro que todavía no había ocurrido. Entonces Daniel ve un carnero. Ahora, es muy interesante notar que en las monedas antiguas del imperio medo-persa aparece un carnero con 2 cuernos, aparece en uno de los lados de la moneda, y al otro lado aparece un carnero reclinado. O sea que ellos mismos tenían como el símbolo de lo que ellos eran. Y tenía 2 cuernos, se caracteriza entonces porque era un imperio que también se caracterizaba en la visión de la estatua de Nabucodonosor que vimos por tener los brazos, el pecho y los brazos de plata. O sea que son 2 brazos, aquí son 2 cuernos que representan a los medos y a los persas. Y en las monedas de ellos usaban este símbolo para identificar su imperio. Dice, continuando en el versículo 3, hacia la mitad del versículo, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Los primeros que surgieron como poderío de los medos y los persas fueron los medos. Como un siglo antes, ellos tuvieron mucho que ver, como les dije, con la derrota de la destrucción de Nínive y la derrota del imperio asirio. Y como unos 100 años más tarde empezaron a surgir los persas. Y los persas surgieron después, pero llegaron a adquirir mayor predominio en el imperio. Por eso está claramente descrito esto aquí. Dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto se cumplió exactamente en la historia, como lo representa el simbolismo que nos muestra aquí Daniel. Versículo 4. Vi que el carnero versículo 4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, o sea,
hacia el occidente, al norte y al sur. O sea que el carnero estaba ubicado en la región oriental y de allí creció hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Entonces está describiendo el proceso del surgimiento del imperio medo-persa y en las direcciones en que creció ese imperio. Versículo 5, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente, o sea que venía del lado del occidente. Este imperio surgió en el oriente y este macho cabrío venía del lado del occidente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El cuerno representa poder político. Tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces, ¿qué representa este macho cabrío? Representa, fíjense que el mismo capítulo 8 nos da la interpretación. Dice en el versículo 20, vamos a dejar que la misma Biblia se interprete, del capítulo 8 de Daniel, dice: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Fíjense que la misma Biblia nos está diciendo aquí lo que después se cumplió en la historia. Vean ustedes, capítulo 8, versículo 20, estamos dejando que la misma Biblia se interprete, que es el principio que siempre utilizamos. En cuanto al cuerno que viste que tenía, al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que fue Alejandro Magno. Todos saben eso, francamente respaldado por la historia, o sea que no hay ninguna duda de qué se trata lo que estamos hablando aquí. Volviendo al versículo 5, dice en la última parte: aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Estamos hablando entonces de Alejandro Magno. Ahora, es muy interesante también notar que Alejandro Magno venía de Macedonia, que es la región que bordea el mar Egeo. La palabra Egeo viene de la palabra cabra en griego. O sea que la misma palabra de la región del Egeo, de donde procedía el imperio greco-macedonio, y principalmente macedonio, porque Alejandro Magno era de Macedonia, ya de por sí era conocido como la región de las cabras. Entonces el macho cabrío claramente representa y tiene aquí el simbolismo que es fácil de identificar cuando se reconocen los nombres y los simbolismos de la misma época. Muy bien, entonces tenía un cuerno notable entre sus ojos. La misma Biblia nos acaba de decir que es el rey primero, o sea que fue Alejandro Magno, que tenía gran poder, llegó a adquirir gran poder en muy poco tiempo. Versículo 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que ya había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Sabemos que el imperio greco-macedonio, las fuerzas de Alejandro Magno, derrotaron a las fuerzas de Darío, y eso los he mencionado varias veces en el pasado. Alejandro, con un ejército de unos 30 o 35 mil hombres, entró en el Asia, y por allá, como unos 3 años después de haber penetrado, de haber conquistado todo el Asia Menor, se enfrentó con Darío en la batalla de Arbela o de Arbella, y lo derrotó cuando Darío contaba con un ejército de 600.000 hombres, y fue derrotado por Alejandro Magno con un ejército de unos 30 o 35.000 hombres. O sea que aquí está el cumplimiento de lo que estamos viendo aquí. Dice: y corrió contra él con la furia de su fuerza. Versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, o sea que derrotó el poderío de los medos y de los persas, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Entonces estamos sencillamente describiendo aquí en lenguaje simbólico lo que fue la asimilación de todo el imperio de los medos y los persas por el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Luego dice el versículo 8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, ¿qué significa eso? Dice que se engrandeció en gran manera. Aquel gran cuerno
se engrandeció sobremanera. O sea que nadie en la historia militar había conquistado tanto territorio en tan poco tiempo. Alejandro reinó 12 años y en 12 años pudo abarcar desde Grecia y Macedonia hasta la India. O sea que el terreno que logró conquistar en tan poco tiempo, francamente, no tiene paralelo en la historia militar. O sea que la hazaña que este hombre realizó, y sin duda alguna, Dios permitió que así fuera para cumplir todas estas profecías. En todo caso dice que estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Es un hecho bien conocido también que después de la muerte de Alejandro Magno, que murió en Babilonia en el año 323 antes de Cristo, después, 10 años después de haber penetrado en el Asia, murió entonces en Babilonia de una fiebre, Alejandro Magno, a la edad de 33 años, sumamente joven. O sea que lo que logró en el periodo tan corto de su vida fue absolutamente notable, por eso dice que era un cuerno notable entre los ojos. Y después de la muerte de Alejandro Magno, entonces, sus 4 principales generales, que fueron, ahora, primero Antígono, que era el general en el cual él más confiaba, trató de mantener el imperio unido. Pero aquello no resultó porque otros generales tenían ambiciones y se aliaron contra él y lo derrotaron y se apoderaron y se dividieron entonces todo lo que había sido el imperio de Alejandro Magno, y esto lo hemos repetido varias veces, pero no sobra repetirlo porque es bueno aprender estas lecciones de historia. Y sabemos que esos 4 generales fueron Casandro, que tomó la región de Grecia y Macedonia en la parte más occidental del imperio, luego Lisímaco tomó el Asia Menor y Tracia en la parte central del imperio, luego Seleuco se tomó toda la parte que iba desde Babilonia hasta la India, y la parte del norte de Israel, esa fue la parte que tomó Seleuco, y luego Ptolomeo se atribuyó la parte que era Egipto. O sea que ahí están los 4 generales y las 4 principales divisiones del imperio de Alejandro Magno, que está representado por las 4 cabezas del leopardo que estudiamos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Muy bien. En todo caso, dice aquí que en su lugar, volviendo al versículo 8, en su lugar, estoy leyendo en la última parte del versículo, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea que ya vimos que estaban en todos los puntos cardinales estos 4 generales. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. O sea que de uno de ellos salió un cuerno que creció mucho al sur, o sea que salió de la parte del norte. De la parte de Seleuco salió otro cuerno en el futuro, después de estos generales, y creció hacia el sur, hacia el oriente, o sea que se apoderó de toda la parte que era de Seleuco y hacia la tierra gloriosa, o sea que descendió también hacia la tierra de Israel. Estamos hablando aquí de Antíoco Epífanes, que fue este personaje que surgió y que cumplió esta parte de la profecía. Quisiera ahora leerles, mis queridos amigos y hermanos, para respaldar esto en la historia del libro de los Macabeos. Ustedes saben que es un libro apócrifo, que no es inspirado por Dios, no hace parte del canon que ha sido conservado por los judíos, que sabemos que Dios le dio a los judíos la autoridad de conservar las escrituras y de discernir cuáles eran las escrituras inspiradas. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Veamos en la epístola a los Romanos, donde claramente dice eso. Dice en el capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente. En el capítulo 3, versículo 1 de la epístola a los Romanos dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aproveche la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ellos han conservado el libro de los Macabeos como un relato histórico de lo que ocurrió durante esa época, o sea que históricamente tiene valor.
sobre todo el primer libro de los Macabeos. Vamos a ver algo muy interesante para leerles aquí un poco lo que les acabo de narrar yo. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 1, dice lo siguiente: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió del país de Kitim. Ahora, Kitim se conocía como la región de Chipre, o sea, la región de Grecia, que se conocía como esa isla que fue poblada, y eso está en el capítulo 10 del Génesis, pero no voy a entrar en todos los detalles sobre el origen de las naciones, pero que tiene que ver con toda la región de Grecia. Dice: derrotó a Darío, ya lo estudiamos, rey de los persas y los medos, o sea, los dos cuernos que estudiamos, y reinó en su lugar, empezando por la Hélada. Ahora, Hélada era la región de los helenos, y los griegos eran llamados helenos, y también la Biblia llama a esa región la región de Yaván, que era uno de los hijos de Jafet, que fue el que pobló esa región donde está Grecia y las islas griegas, que incluye a Chipre, que es el Kitim que se menciona aquí. No quiero darles demasiada información de estos, pero es únicamente para que ustedes entiendan que todo esto tiene su respaldo histórico y geográfico, lo que dice este libro. Dice luego: trabó muchas batallas, tomó plazas fuertes y dio muerte a reyes de la tierra. Avanzó hasta los confines del mundo y se hizo con el botín de multitud de pueblos. La tierra enmudeció en su presencia y su corazón se ensoberbeció y se llenó de orgullo. Cuando Alejandro Magno, seguramente debido a su juventud, pero este es un mal que le ha ocurrido a todos estos grandes emperadores. Ustedes recuerdan que también estudiamos en el capítulo 4 del libro de Daniel, como el rey Nabucodonosor se llenó de orgullo y Dios le dio corazón de bestia durante 7 años para enseñarle humildad y enseñarle de que todo lo que él había recibido era porque Dios lo había permitido. Alejandro Magno, cuando conquistó todo este inmenso imperio y finalmente llegó a Egipto, uno de los sacerdotes de Egipto le dijo que él era la encarnación o la manifestación de Zeus. Usted sabe que Zeus era el principal dios del panteón griego. Entonces Alejandro lo creyó y se llenó de orgullo y hacía que todos se le inclinaran y prácticamente lo adoraran como si él fuera un dios. Y esto tiene mucho que ver con el cumplimiento de lo que va a ser la bestia, que vamos a estudiar en el capítulo 13 del Apocalipsis, que se les sube a la cabeza y creen y quieren ser adorados, como le ocurrió a Nabucodonosor cuando hizo la estatua de oro. Quería también ser adorado, como lo vimos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Toca decir que se llenó de orgullo, juntó un ejército potentísimo y ejerció el mando sobre tierras, pueblos y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y conoció que iba a morir. Hizo llamar entonces a sus servidores, a los nobles que con él se habían criado desde su juventud, y antes de morir repartió entre ellos su reino, que resume lo que yo les dije ahora. Murió Alejandro después de reinar 12 años, y sus servidores entraron en posesión del poder, cada uno en su región, tal como lo vimos. Los 4 generales se apoderaron cada uno de una región. Todos a su muerte se ciñeron la diadema, y sus hijos después de ellos, durante largos años, y se multiplicaron los males sobre la tierra. Sabemos que estos son imperios que no eran inspirados por Dios, sino manejados por Satanás el diablo, que es el Dios de este mundo, aunque Dios lo ha permitido para el cumplimiento de su propósito final en la historia humana. Ahora vean lo interesante que dice aquí en el versículo 10 del primer libro de los Macabeos, 1:10, dice: de ellos brotó un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo como rehén en Roma. O sea que Antíoco, los romanos lo habían vencido, y entre sus hijos tuvo que entregar a Antíoco, que el que habría de ser Epífanes, estuvo como rehén en Roma. De este es del que se habla aquí, donde dice: y uno de ellos, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Estamos leyendo el versículo 9 del capítulo 8 de Daniel. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Dice, ahora, una vez más, les leo Macabeos para que vean ustedes cómo esto está cumplido históricamente en 1 Macabeos 10. Ya el cumplimiento que ocurrió años después de que Daniel escribió esto. Dice:
De ellos brotó un rey nuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, en fin, ya leímos que estuvo como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos, que es el año 175 antes de Cristo. En el año 175 antes de Cristo. Fue entonces cuando aparecieron ciertos israelitas rebeldes que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. Este es un paralelo asombroso con lo que ocurrió con la iglesia. Muchos dijeron, no, seamos como todas las demás iglesias del mundo, porque nos han señalado como una secta y somos el objeto de la crítica de todo el mundo. Es un paralelo asombroso que está cumplido aquí en la historia. Ya ha habido un cumplimiento de esto, mis queridos amigos. Vuelvo y les leo. Dice, fue entonces cuando aparecieron ciertos israelitas rebeldes, estamos hablando de los israelitas físicos, que ahora es un paralelo entre los israelitas espirituales, que sedujeron a muchos diciendo, ¿y esto no ocurrió acaso en la iglesia en la que se apartó de la verdad? Dice que sedujeron a muchos diciendo, vamos, concertemos alianza con los pueblos que nos rodean. O sea, seamos como todas las demás iglesias, porque desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchos males. O sea, que han sido objeto de persecución. Y eso es lo que va a hacer que muchos tropiecen, como Jesucristo lo dijo, de la semilla que nace entre cardos y espinos. Cuando sale la persecución, de luego tropiezan porque no tienen raíz en sí mismos. Hallaron buena acogida estas palabras y algunos del pueblo más decididos acudieron al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los gentiles. O quien dice, seamos como todos los demás. Asombroso paralelo. En consecuencia levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, o sea, renegaron de la alianza, o sea, del pacto, y se vendieron para obrar el mal. O sea, que dijeron que el nuevo pacto era la abolición de la ley. Exactamente lo que ha ocurrido, mis queridos amigos, en la gran apostasía que hemos presenciado ahora. En fin, sigamos leyendo. Aquí, volviendo a Daniel, capítulo 8, yo les aconsejo que busquen alguna Biblia que tenga los libros apócrifos y lean este libro, porque es asombroso, y ver ustedes cómo históricamente ya se cumplió esto, y cómo se va a volver a cumplir en el futuro. En todo caso salió un renuevo, volviendo al versículo 9, dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Ahora, ¿qué significa el ejército del cielo? Claro que se engrandece por su orgullo, pero ¿cuál es el ejército del cielo? Algo muy interesante que hay que entender aquí. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Eso no quiere decir que Antíoco Epífanes tuvo poder para ir al cielo y bajar las estrellas y pisotearlas, o bajar los ángeles del cielo. Veamos lo que esto significa, dejemos que la misma Biblia se interprete. Veamos el libro del Éxodo, en el capítulo 14 del libro del Éxodo, y vemos cómo la misma Biblia nos enseña qué significa el ejército del cielo. Perdón, es el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 40 del libro del Éxodo. Vamos a dejar que la misma Biblia se interprete. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno, o sea, los ejércitos de Dios, es lo que quiere decir esto, salieron de la tierra de Egipto. Las huestes del Eterno, y aquí el ejército del cielo. En el libro de Daniel se utiliza mucho la palabra cielo para no utilizar en vano el nombre de Dios. Había mucho temor entre los que habían sido deportados de guardar cuidadosamente las leyes de Dios. Y tenían miedo de usar el nombre de Dios en vano, no que aquí hubiera sido usarlo en vano, pero ya hemos visto que la palabra cielo aparece con frecuencia en el libro de Daniel, y lo vimos en el capítulo 4 de Daniel, de que Daniel Nabucodonosor habría de aprender que el cielo reina. Entonces la palabra cielo aquí, el ejército del cielo, es el ejército de Dios. Eso es lo que significa. Y aquí dice que todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Las huestes del Eterno, o sea, el ejército de Dios, es el ejército del cielo. Y luego vean al final, dice en el versículo 51 del capítulo 12 del libro del Éxodo, y en aquel mismo día sacó el Eterno a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea que estamos hablando de los ejércitos del Eterno. Y así fue como David concibió los ejércitos de Dios cuando Goliat venía a humillar a las tropas de Israel y que nadie osaba salir a hacerle frente. Era el ejército de Dios. Entonces estamos aquí viendo cómo Antíoco Epífanes entra en la tierra gloriosa, que es la tierra
de Israel, y veamos cómo dice, engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea que parte de los que eran la iglesia de Dios en aquel entonces, la iglesia de Dios física. La congregación de Dios era la tierra de Judá. Y ellos, dice, parte de ellas, las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y las estrellas también son símbolo en el libro de Daniel de los que predican la justicia, que van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Véanlo ustedes en el capítulo 12, versículo 2 del libro de Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo, veamos el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea que está hablando aquí de los siervos de Dios y del pueblo de Dios. A eso es lo que se refiere. Estamos dejando que la misma Biblia se interprete. Aún se engrandeció contra el príncipe de los... volviendo al versículo 10. Y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Veamos lo que Antíoco Epífanes hizo. En el libro de los Macabeos, una vez más, en el versículo 16. Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de extender su dominio al país de Egipto para hacer rey de ambos reinos, o sea que se extendió hacia el sur, tal como lo acabamos de ver en la descripción que se hace aquí de Antíoco Epífanes. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Ptolomeo salió derrotado. En fin, dice en el versículo 20, está leyendo Macabeos 1:20, el año 143 después de vencer a Egipto emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó del altar de oro el candelabro de la luz con todos los accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomando todo, partió para su país después de derramar mucha sangre y de proferir palabras de extrema insolencia. Ahí está el cumplimiento profético de lo que estamos hablando aquí, de que se alzó contra el ejército del cielo, que ya vimos que es la nación de Judá, y parte de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y hubo gran persecución, como vamos a ver después. Dice... Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea que contra Dios mismo se levantó. Y esta es una figura de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Pero aquí estamos estudiando el cumplimiento histórico que nos ayuda a entender cada uno de los aspectos que va a tener cumplimiento en un futuro que ya no está muy distante. Porque el apóstol Pablo dijo que primero tenía que ocurrir la apostasía. Y estamos viendo aquí cómo ocurrió la apostasía en Israel, y ya vimos cómo nosotros hemos sido testigos de la apostasía que ocurrió en la iglesia de Dios. Y después de eso se manifiesta el hombre de pecado. Estamos viendo un paralelo asombroso, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, vemos cómo entró en el santuario de Dios y lo profanó. Ahora, dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea que él mismo se creía Dios. Y es muy interesante que la palabra epífanes significa manifestación. Y así como Nabucodonosor se llenó de orgullo, así como Alejandro creyó que era una encarnación de Zeus o de Júpiter, asimismo este hombre, en las monedas de la época de él, aparece el perfil de él en la moneda, grabado, y luego aparece una inscripción que dice Theos Epífanes, que quiere decir manifestación de Dios. Él se creía un Dios, se creía Dios, Antíoco Epífanes, y seguramente que era poseído por el Dios de este mundo, o profundamente influido por él. Y eso es lo que les ocurre a estos personajes. Entonces el versículo 11, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. O sea, se interpuso entre la honra que el pueblo le rendía a Dios y Dios. Eso es levantarse contra el príncipe de los ejércitos, y esto va a tener un cumplimiento futuro en nuestra época, mis queridos amigos y hermanos. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea que fueron dos cosas. Primero, fue quitado
el continuo sacrificio. Primero fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue echado por tierra. Veamos lo que sigue después. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, a causa de la maldad del pueblo judío de aquel entonces que se habían corrompido, y ya vimos que se habían corrompido algunos de ellos, israelitas, se corrompieron y empezaron a adquirir las costumbres griegas, así como muchos han asimilado la teología basada en la filosofía griega. El paralelo es asombroso, mis queridos amigos y hermanos. Dice, a causa de la prevaricación, a causa de la maldad. O sea, ¿por qué? Abandonaron el pacto, dice aquí. Rehicieron sus prepucios, que era el símbolo externo del pacto, ahora es el del corazón. O sea que francamente borraron de su corazón las leyes de Dios. Es lo que hemos visto cumplido en nuestros días. Renegaron de la alianza, que en esta versión quiere decir el pacto, y se vendieron para obrar el mal. Ahí está claramente dicho. Y muchos de la iglesia, muchos se pervirtieron completamente abandonando la ley de Dios, y otros se han vuelto tibios. Y dice que a causa de la prevaricación, versículo 12, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Dios permitió que quitaran el continuo sacrificio y que el ejército sea el pueblo de él, que son las huestes del Eterno, que ya estudiamos en Éxodo, que se refiere, la misma Biblia nos lo dice, al pueblo de Israel y aquí a la nación de Judá. Dice, echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ahora vean ustedes algo muy interesante también, que les voy a leer aquí, para que ustedes se asombren del paralelo histórico que estamos estudiando aquí. Dice, el rey publicó un edicto. Estoy leyendo Macabeos una vez más, es el capítulo 1 y versículo 41, Macabeos 1:41. El rey publicó un edicto, y vean ustedes que esto va a tener un paralelo con el edicto que se va a publicar en el futuro. Y el edicto que publicó Nabucodonosor, ya lo estudiamos en el capítulo 4, no quiero volver hasta allá a repetirlo todo, pero muy interesante. En el capítulo 3 dice, en el capítulo 3, versículo 10 de Daniel dice, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, o sea, una ley. Y aquí dice que estos judíos no atendieron a la ley de él. Dice, hay unos varones los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estamos leyendo el versículo 12 del capítulo 3 de Daniel, para que vean ustedes que ya esto ocurrió en días de Daniel. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vean ustedes el paralelo tan asombroso, dice. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. En fin, en todo caso, ahí está claramente dicho que ellos no obedecieron el edicto o el decreto o la ley del rey Nabucodonosor. Ahora la vemos cumplido en profecía, que Daniel lo había ya previsto con lo que habría de ocurrir con Antíoco Epífanes. Y vean, les leo lo que dice Macabeos 1:41, y ustedes pueden verificar esto. Dice, el rey publicó un edicto, y en el futuro va a ocurrir también la publicación de un edicto, mis queridos amigos y hermanos, como se los he leído también a ustedes en el libro de Sofonías. Lo leímos, creo que lo estudiamos juntos en el libro de Sofonías. Esto es absolutamente asombroso ver estas profecías. Sofonías capítulo 2, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, y significa oh nación no deseada, o sea, los que son objeto de persecución, los que son objeto de ser señalados por el mundo entero. Seréis aborrecidos de todos los pueblos por amor de mi nombre, dice Jesucristo. Capítulo 2, versículo 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, dice, congregaos, oh nación, antes que tenga efecto el decreto. Esto es para el futuro. ¿Y el decreto qué va a ser? Véanlo, pues el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, mis queridos amigos y hermanos. Capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice, capítulo 13, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esa imagen de la bestia representa todos los imperios que fueron asimilados por esta bestia.
la cabeza de león de Babilonia, las 4 cabezas del leopardo son 5, la cabeza del oso son 6 y la cabeza del imperio romano son 7. Ahora estas 7 cabezas de esta bestia estaban representadas también en la estatua de Nabucodonosor, y Nabucodonosor quería que adoraran esa estatua. Es muy interesante el paralelo también de ver aquí de que esta bestia quiere ser adorada y que Antíoco Epífanes se creía un dios y quiso ponerse en el lugar de Dios, por eso suspendió el continuo sacrificio. Todo esto es importante tenerlo en mente porque esto es de actualidad palpitante, algo que va a ocurrir dentro de poco tiempo. Y luego dice, capítulo 13, versículo 15 del Apocalipsis, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea que es un decreto. Hacer que esto se publique corresponde entonces a este edicto histórico aquí que les voy a leer, muy interesante, de Antíoco Epífanes, que es figura cumplida en el pasado del personaje que ha de surgir, que es el hombre de pecado, del cual se habla en el libro de la segunda epístola a los tesalonicenses, mis queridos amigos y hermanos. El rey publicó un edicto en todo su reino, Macabeos 1:41, apunten esto para que ustedes lo consulten, ordenando que todos formaran un único pueblo. Ahora, ¿qué decía Nabucodonosor? Vean ustedes cuán asombroso esto dice. Capítulo 3, versículo 4 de Daniel. Y el pregonero anunciaba en alta voz, manda hacia vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, a todos por igual. A todos por igual. ¿Qué se les dice? Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, en fin, todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y la adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, etcétera, dice, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, todos los gentiles, todos los pueblos, todas las religiones del mundo que no conocen la ley de Dios van a ser engañados, porque es la ley y el testimonio la que nos permite discernir, y buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Es la única forma como podemos tener sabiduría y discernir. Vean ustedes el paralelo tan asombroso de lo que ocurrió con Nabucodonosor, y veanlo ustedes en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, y van a ver cómo todos los pueblos, naciones y lenguas, inmediatamente, cuando el poderío de esta imagen se manifieste, van sencillamente a adorar la imagen. Véanlo ustedes, capítulo 13, versículo 8, ¿qué dice? Y la adoraron. Vean lo que dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y quiénes son los que son perseguidos? Véanlo ustedes, capítulo 12 del libro del Apocalipsis, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y así como aquellos 3 judíos no adoraron la imagen, porque la ley de Dios dice no adorar imágenes, y la ley de Dios dice no tener otros dioses delante de él, ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo, mis queridos amigos. Entonces también lo mismo va a ocurrir en el futuro, y vemos aquí que ocurrió también después de estos 3 amigos de Daniel. Veámoslo una vez más, volviendo a Macabeos. Quería ponerles el marco de esto para que ustedes vean los asombrosos paralelos. Estamos estudiando 3 paralelos al mismo tiempo, que tenemos cumplidos 2 de ellos, y más de 2, porque durante la época de la persecución a la verdadera iglesia, durante toda la Edad Media, hasta hace muy poco tiempo, esto también se cumplió, mis queridos amigos. Veamos, lo dice aquí. El rey publicó un edicto que en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. O sea, todos reciben, por decirlo en lenguaje que va a ser moderno, la misma marca. Todos van a ser iguales. No queremos un grupito aquí diferente que guarda la ley de Dios y que son unos pocos. Lo mismo ocurría con aquellos judíos que eran fieles.
en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran para ellos sus peculiares costumbres. Esto es lo que va a marcar la diferencia y los que hoy nos distingue a nosotros. ¿Cuál es la señal entre el pueblo de Dios? El sábado y las fiestas de Dios. Identifican a la verdadera iglesia. ¿Y qué es lo que el edicto dice? Y en el futuro va a haber un edicto muy similar, mis queridos amigos. Asombroso. Y les voy a leer algo muy interesante para que lo tengan en cuenta. Dice, y abandonaron para ellos sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real. Todas las naciones, todos los que no conocen la ley de Dios, sencillamente lo acatan. Capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuáles son los nombres que están escritos ahí? Los nombres de los elegidos, los verdaderos israelitas, los que conocen a Dios, los que van a la ley y al testimonio. Eso es lo que los distingue, mis queridos amigos. Los gentiles acataron todos el edicto real. Estoy leyendo Macabeos una vez más. Y muchos israelitas aceptaron su culto. Cuando llegue el edicto y esto se declare, cuando empiece la gran tribulación, muchos van a tropezar y a caer, como lo dice Mateo 24. Muchos tropezarán entonces. Véanlo ustedes, amigos míos. Los estoy alertando para que ustedes tengan esto desde antes en sus propias mentes. Bien escrito, mis queridos amigos. Capítulo 24 de Mateo, versículo 9. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores, dice el versículo 8. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán. Versículo 10. Mateo 24, 10. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estamos hablando de futuro. Vean el cumplimiento profético, el cumplimiento histórico, perdón, amigos míos, aquí en el libro de los Macabeos. Los gentiles acataron todos el edicto real. Para las naciones del mundo no va a ser ningún problema recibir la marca de la bestia. No va a ser ningún problema. Únicamente los que saben que no pueden adorar a la bestia, porque saben cuál es el verdadero Dios y cuál es el reino de Dios, y no van a aceptar ese como el reino de Dios en la tierra, ellos van a ser los perseguidos. Los que tienen la visión de lo que va a cumplirse dentro de poco tiempo. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. La señal entre el pueblo de Dios y su Dios. El sábado, profanaron el sábado. Amigos míos, les estoy dando aquí historia por adelantado que ya está cumplido en la historia. Y muchos israelitas aceptaron su culto. ¿Acaso no lo hemos visto ya? Ya lo hemos visto cumplido y se va a cumplir más aún. Y muchos que ahora no son fríos ni calientes, cuando vean la presión de la persecución, ¿qué van a hacer? Van a aceptar su culto, van a adorar a la bestia y a su imagen, y van a recibir la marca, que es la negación de la señal que distingue al pueblo de Dios, que es el día sábado. Y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto. El edicto, congregaos, oh nación no deseada, antes que tenga efecto el edicto. Esto es el que va al principio de la gran tribulación. Pero entre el edicto y el momento de la gran tribulación hay un espacio. Vamos a ver cuán paralelamente se cumple esto aquí. Y lo vemos aquí en la historia. El edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos. O sea que, mire usted, primero salió el edicto que había que suspender los holocaustos. Tengan eso en cuenta. Primero fueron suspendidos los holocaustos y después fue puesta la abominación desoladora. Y hay un espacio de tiempo entre los dos. Tengan eso en cuenta. Muy importante tenerlo en cuenta. Debían suprimir en el santuario holocaustos, y es lo que dice aquí. Volviendo a Daniel, capítulo 8, versículo 2, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. O sea, a causa de la maldad de los que traicionaron el pacto de Dios, Dios va a permitir que esto venga. Y dice, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Lo que va a ocurrir durante 3 años y medio. Va a prosperar la bestia, nadie lo va a detener. Muy bien.
debían de suprimir en el santuario holocaustos y sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas. Profanar sábados y fiestas. Lo que nos distingue a nosotros del resto de toda la humanidad, mis queridos amigos y hermanos. Mancillar el santuario y los santos. Levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos. ¿Qué les parece el símbolo de la cruz, que aparece otra vez ya por todas partes y al cual tanto culto le rinden los que antes conocieron la verdad y se apartaron de ella? Sacrificar puercos y animales impuros, que ya dicen que no hay diferencia entre lo uno y lo otro. Han perdido el conocimiento y la sabiduría. Dejar a sus hijos incircuncisos, ya no enseñarles la ley de Dios y que hay que obedecerla desde la tierna infancia. Volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, como el culto de Easter, que ahora lo hacen al amanecer, los que antes conocieron la verdad, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. Olvidasen la ley, que ahora debe estar escrita en la mente y el corazón, que es el nuevo pacto, y se olvidan de ello, o sea que no está en su mente ni está en su corazón, y cambiasen todas las costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. Todo el que no reciba la marca y adore a la bestia va a morir. Apocalipsis 13. En el mismo tono escribió a todo su reino. Los inspectores nombrados por el rey para todo el pueblo ordenaron a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofreciesen sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley se unieron a ellos. Muchos tropezarán entonces cuando se instale este poder que está a punto de ser instaurado en el mundo. Causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. ¿Qué tal les parece este paralelo, mis queridos amigos? Mientras sale el decreto y mientras, antes que tenga efecto el decreto, aquí dice, y muchos se ocultaron en toda suerte de refugios. El paralelo es asombroso. Como dice Dios, yo te preservaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y le dio alas a la mujer para ser llevada al desierto. El día 15 del mes de Kisleu. El día 15 del mes de Kisleu, o sea que es más o menos el mes de diciembre del año 145, que corresponde al año 167. O sea, el 15 del mes de Kisleu, que corresponde al mes de diciembre del año 167 antes de Cristo, levantaron sobre el altar la abominación de la desolación. O sea que tengan en cuenta lo que les acabo de decir. Primero se publicó el edicto, y después de publicado el edicto de que había que profanar los sábados, de que había que abolir todas las diferencias que distinguían al pueblo de Israel físico de todos los demás pueblos del mundo, que era la circuncisión física y todas las demás cosas, que es lo que ahora nos distingue a nosotros, que es la obediencia a la ley de Dios. Ellos son los que van a ser perseguidos, Apocalipsis 12. Y vean ustedes lo que dice aquí. Entonces el día 15, entonces primero sale el edicto, y al tiempo, poco tiempo después, no sabemos exactamente cuánto, podemos saber más o menos cuánto tiempo, y esto lo vamos a estudiar. Entonces, cuando se hace la abominación desoladora, y dice aquí, el día 15 del mes de Kisleu del año 145, el año 167 antes de Cristo, ellos cuentan aquí, según otro tipo del cuento de los reyes seleucidas, dice, levantaron sobre el altar la abominación de la desolación. Estoy leyendo aquí de la Biblia de Jerusalén, y ellos mismos nos ponen aquí en el pie de la página una nota que explica cuál fue la abominación de la desolación. Dice, la abominación de la desolación es el altar de Baal Samen, o Zeus olímpico, edificado sobre el gran altar judío de los sacrificios. O sea que ese Zeus, del cual Alejandro se creía que era una encarnación, y seguramente el dios al cual adora este Antíoco, se pone un altar sobre él, y sacrificaron cerdo sobre ese altar, la abominación de la desolación, lo profanaron. También construyeron altares por todas las ciudades de Judá, a las puertas de las casas, en las plazas hacían quemar incienso, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Y vean lo que está escrito en Daniel. Dice,
capítulo 8, versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, ya lo vimos, quitó el sacrificio y profanó el santuario, y echó por tierra la verdad, y aquí nos dice Macabeo, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar, a que encontraban con un ejemplar de la alianza, o sea, de la ley, en su poder, o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, le condenaban a muerte en virtud del decreto real. Decreto real. O sea que aquí se le llama edicto y aquí se le llama decreto, o sea que es lo mismo. Ahí es la gran tribulación. Es el principio de lo que fue una figura de la gran tribulación. Dice, en el versículo 60, a las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos las llevaban a la muerte conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. O sea, la persecución va a ser atroz, mis queridos amigos y hermanos. Entonces, muy interesante tener en cuenta todo este paralelo que he querido describirles hoy. Ahora bien, continuemos en Daniel. Daniel dice que echó por tierra la verdad, ya lo vimos aquí descrito en Macabeos. Dice, hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, Dios le dio cierto tiempo para prosperar. Versículo 13, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Estoy leyendo en Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? O sea, ¿cuánto tiempo quedará desolado el santuario debido a la horrible profanación que fue realizada allí? Entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. O sea, el santuario y el pueblo de Judá, la iglesia, para ser pisoteada. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿qué significa eso? Que volvamos a leer, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? O sea que primero se detuvieron los sacrificios por el edicto, y después de haber sido detenidos los sacrificios, al poco tiempo fue cuando levantaron la abominación desoladora. Tengan en cuenta eso. Primero se detienen los sacrificios por el edicto real, y al cabo de cierto tiempo entonces es cuando ponen esa estatua de Júpiter, o ese altar de Júpiter ahí en el altar de los sacrificios que estaba en el templo. Entonces dice aquí que cuánto tiempo, mejor dicho, van a ser detenidos los sacrificios. Y aquí dice 1200 tardes y mañanas. Ahora, ¿por qué dice tardes y mañanas? Porque era un sacrificio por la tarde y era otro sacrificio por la mañana. Veamos lo escrito, explicado en Éxodo. Veamos lo explicado en Éxodo, dejemos que la misma Biblia se interprete paso a paso, mis queridos amigos y hermanos. Capítulo 29 del libro del Éxodo. Éxodo 29:38 dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. O sea que eran 2 cada día. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. O sea que 2 cada día, que elegía 2 sacrificios. Aquí la misma Biblia nos está diciendo, un cordero por la mañana, otro por la tarde. 2 cada día. O sea que eran 2 sacrificios por día. Ahora, aquí dice que eran 2300 tardes y mañanas. Dice aquí. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. O sea que eran 2300 sacrificios, tardes y mañanas. Ahora dejemos que la misma Biblia se interprete para ver qué significa eso. Veamos el libro del Génesis. El libro del Génesis dice, 1:5, y llamó Dios a la luz día, Génesis 1:5, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La tarde y la mañana un día. La misma Biblia nos lo está diciendo, mis queridos amigos, para que no nos quede duda. Y ya vimos que eran 2 sacrificios cada día. Creo que es sobrada la prueba, pero veámoslo otra vez más en el versículo 8 de Génesis 1:8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Luego el versículo 13, y fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea, cada día tenía una tarde y una mañana. O sea que 2.300 tardes representaban 2.300 sacrificios, que se hacían 2 al día. O sea que representan 1.150 días. Creo que esto les debe quedar a ustedes muy claro. Es muy fácil de explicar, estamos dejando que la misma Biblia se explique. Entonces las 2.300 tardes y mañanas significan 1.150 días. O sea que durante esos, por eso dice tardes y mañanas, porque sería el tiempo en que serían suspendidos los sacrificios. Ahora, esto de las 2.300 tardes y mañanas ya se cumplió históricamente. Ahora es interesante, mis queridos amigos, aquí es donde hay que tener discernimiento. Y los invito a que miren, dice, y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, o sea, después de 2.300 tardes y mañanas. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Ahora, vean usted algo muy interesante, dice, la visión es para el tiempo del fin. Y vean el versículo 26. Dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para el tiempo del fin. ¿Qué es lo que pasa? La visión de las tardes y las mañanas es para el tiempo del fin, pero las 2.300 ya tuvo su cumplimiento histórico en días de Antíoco Epífanes. Por eso es que la cifra de 2.300 no cuadra con Daniel 12, que lo vamos a explicar más adelante. Las cifras son distintas, porque Dios dio primero un cumplimiento profético para que lo entendiéramos. 2.300 tardes y mañanas, pero luego dice que las tardes y las mañanas, la visión de las tardes y las mañanas, pero no nombra las 2.300. ¿Por qué razón? Dice aquí, al final, dice, en el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que has referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. O sea que era para el tiempo del fin, las tardes y las mañanas. Y esto, si entendemos esto, vamos a poder entender fácilmente Daniel 12, donde habla una vez más del continuo sacrificio y de la suspensión del continuo sacrificio, pero no corresponden las cifras de Daniel 12 con las que se nos dan aquí, porque aquí se nos está dando el cumplimiento profético histórico para que primero lo entendamos y ya podamos discernir. Ahora les voy a dar la explicación de esto. Dice que después de 2.300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Ahora, en Macabeos nos dice exactamente la fecha en que fue purificado el santuario. Veámoslo en el libro de los Macabeos, capítulo 4 y versículo 52. Como digo, yo los invito a que ustedes lean sobre todo el primer libro de los Macabeos, sobre todo los primeros capítulos, los primeros 5 capítulos donde está lo esencial de lo que estamos viendo aquí. Dice, el día 25 del 9º mes, llamado Quisleu, el año 148, o sea, en el año 100, aquí mismo nos lo dice, el pie de la página dice, o sea que fue 3 años después. Si fue profanado el santuario el 14, ya se los leí, el santuario fue profanado el 14 de Quisleu del año 145, que corresponde al año 167, mes de diciembre del año 167, y dice, el día 25 del 9º mes, llamado Quisleu del año 148, o sea, 3 años después, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Quitaron todo. Judas Macabeo, después de que venció con su ejército, que Dios le dio la victoria sobre estos impíos que se habían apoderado de la tierra, que eran los ejércitos seleucidas, entonces ellos lograron vencerlos, Dios les dio la victoria, se tomaron a Jerusalén, limpiaron el altar, quitaron las piedras, pusieron otras piedras en el altar, lo purificaron, y esto es lo que representa la fiesta de Hanukkah para los judíos, que celebran en el mes de diciembre. No me voy a detener a explicarlo todo ahora, pero es muy interesante tener esto en cuenta, porque es un cumplimiento y que Jesucristo celebró esta fiesta.
Usted lee en el capítulo 10 de Juan, dice que era la fiesta de la dedicación, y era precisamente la celebración de la dedicación del templo por los macabeos. Y Jesucristo subió a Jerusalén. Vean ustedes en el capítulo 10 del libro de... Capítulo 10, versículo 22 del Evangelio de Juan. Juan 10, 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, porque era el mes de diciembre. Y esa fiesta de la dedicación es la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta que celebran ellos por haber purificado el templo, porque dice que al cabo de 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado. Y esto se cumplió históricamente. Ahora, vemos aquí que fue purificado el día 25 del noveno mes del mes de Quisleo, o sea, el mismo mes, 3 años después, en el año 164 antes de Cristo, en el año diciembre del 164, la misma Biblia de Jerusalén lo dice aquí, en diciembre del 164 fue purificado el santuario, dice. Se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, arpas, címbalos en el mismo tiempo y el mismo día en que los gentiles lo habían profanado. O sea que primero fue el edicto, después fue la profanación. Ahora, si ustedes cuentan 1150 días de para atrás, a partir de este 25 de Quisleo, si cuentan 1150 días, se van a dar cuenta que corresponden 3 años, dice que a los 3 años, fue en el mes de diciembre cuando fue profanado el santuario y fue en el mes de diciembre cuando fue rededicado el templo, pero fue profanado el 15 de Quisleo, o sea, el 15 de este noveno mes fue profanado y el día 25 de ese mes fue a los 3 años, fue rededicado, fue purificado el santuario de acuerdo con la profecía. Ahora, sabemos que son 1150 días. Ahora, ¿qué son 1150 días? Corresponden entonces a 3 años y 3 años de 365 días y 45 días. 3 años de 365 días más 45 días corresponden a 1150 días. Si ustedes suman 3 años de 365 días, les da 1095. La cuenta es muy fácil de hacer. Les da 1095 días, 3 años. O sea que sabemos que al cabo de que el santuario fue profanado y a los 3 años fue restaurado el santuario. Pero